Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Acá Cami Mermet en este segundo capítulo de Poeta y Vaga. ¿Cómo están? Espero que bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que me estén escuchando. Estoy muy contenta de poder seguir con este podcast. Es el segundo capítulo recién, pero estoy muy contenta con todo lo que ha pasado a raíz de este podcast. Supimos estar en los primeros 50 podcasts de tendencias populares de Spotify. Y bueno, para mí es un montón porque solo soy una chica con un micrófono en su casa grabándolo, así que me parece que está bueno que algo hecho con amor y de manera totalmente no profesional, claramente, le vaya bien y funcione, porque bueno, es honesto y me parece lindo que a las cosas honestas o trato de que sea honesto, de que a estas cosas le vaya bien. Dicho esto, les agradezco un montón por todos los comentarios que han hecho en las dos plataformas donde está el podcast. Para mí es importante leerlos siempre porque esto no permite un intercambio, pero los comentarios de algún modo u otro cumplen esa función, así que estoy muy contenta. Hay gente de muchos lados que lo está escuchando y eso para mí es increíble, nunca me va a dejar de sorprender, así que les agradezco un montón por estar ahí del otro lado, por escucharme y demás. Ya pasados los agradecimientos y demás, el podcast va a seguir estructurado en 3 porque me dijeron que esa forma les gustaba y sentían que tenía sentido, que vamos a hacer lo mismo hoy. En esta primer parte voy a leerles algo que no tiene que ver directamente con la poeta que elegí para hoy, pero tiene que ver con la esencia un poco de Poeta y Vaga, que es lo que traté de explicar un poco en el primer capítulo. Así que bueno, voy a tratar de volver a esto porque me parece importante volver a hablar de esto, ¿no? Del tiempo de productividad, del tiempo del trabajo, el tiempo del ocio. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué conflicto nos trae la disponibilidad permanente? Pasa con nuestro tiempo de ocio? Todas esas cosas a mí me interesan mucho y es un poco la esencia que quiero que tenga Poeta y Vaga. Así que les voy a compartir alguna reflexión o parte de algún libro que hable un poco de eso. Después, en la segunda parte, va a ser igual que el primero. Voy a explicarles qué cosas me gustan de la poeta que elegí para hoy, por qué la elegí para este segundo capítulo. Y en la tercera parte les voy a leer poemas, o pueden ser otras cosas que no sean poemas, como hice con Borges, pero esa va a ser la estructura. Así que bueno, espero que les guste y empezamos. Escuchamos a Martín Cohen en una entrevista que le hicieron en Neutral, en este canal, que es muy interesante lo que dice porque va a hablar de las cosas que no son tan provechosas de la tecnología o de esta disponibilidad permanente, aparente, que nos hace tener Internet y el celular sobre todo. De cansancio y en algún punto de desasosiego que tiene que ver, que sin duda tiene que tener relación con aspectos no tan provechosos de las transformaciones tecnológicas, porque en muchos sentidos la estamos pasando peor, me parece a mí. ¿En qué sentido lo sentís? ¿Económico, social? En lo económico la tecnología tiene su parte del asunto, por supuesto, pero no diría que es lo determinante. Si tengo que pensar, hay muchos aspectos, pero podría detenerme en uno. La indispensable separación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Y entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio. El tiempo en el que estás disponible para los requerimientos o las demandas de los demás y el tiempo que es tuyo, que es libre en el sentido más evidente de la palabra, que es que vos podés disponer de ese tiempo para lo que vos quieras, y entendiendo o el tiempo de ocio o el tiempo de descanso, ligado también a que los pedidos, las consultas, los mensajes relacionados con las obligaciones y con los trabajos, no tengas que tomarte ni el trabajo de hacerlos a un lado, ni el trabajo de dejarlos para después. No tiene ni por qué aparecer. Cualquier día de la semana, después de las 10 de la noche, no tiene por qué aparecer en la escena de tu vida cotidiana un aspecto ligado con un requerimiento laboral. Un domingo tampoco, en enero tampoco, si te tomás todo enero, si te tomás 15 días de enero, en esos 15 días tampoco. Ni siquiera bajo el formato contestame cuando vuelvas, porque el mensaje uno ya lo vio o el WhatsApp ya entró.
Martín Coan es un gran escritor, docente, crítico literario de nuestro país. Invito a que lo busquen, lo escuchen, es muy interesante. Él habla mucho de esto, del tiempo de ocio, del tiempo de trabajo, de cómo Internet un poco nos desconcentra. Él siempre dice que es justamente lo que le pasa a él, que él trabaja con las palabras y que es docente y que trabaja de leer, y poder estar en Internet todo el tiempo produce una gran desconcentración, ¿no? Y un poco pensando después de ver esta entrevista, que me pareció muy buena, muy interesante, como les dije antes, vino de la mano de que estoy leyendo la poesía reunida de Marina Yusuk, de Blat y Ríos, que se llama Madre Soltera. Hay un poema que es muy cortito, pero es hermoso porque me parece que habla un poco de esta posibilidad de tener tiempo nuestro, que parece algo imposible. Así que les voy a compartir este poema que dice: todo lo que nos pasa es sagrado, pero de lo sagrado cotidiano, que quiere decir, no necesitamos dioses, necesitamos tiempo, resguardo, silencio. Momento de presentar a la poeta que elegí para este segundo capítulo. Esta primera temporada, estamos hablando de temporadas, de Poeta y Vaga, van a ser estos primeros 3 capítulos de poetas que yo quiero mucho, que de alguna forma me identifican como poeta, como escritora, y que tienen un lugar importante en mi corazón y en mi biblioteca. Y bueno, en el primer capítulo hablamos un poco de Borges, y en este capítulo vamos a hablar de Alejandra Pizarnik. Bueno, entonces, ¿qué cosas me gustan de Alejandra? ¿Qué cosas nos gustan a todas las chicas que queremos a Alejandra? Porque siento que ha habido como un gran rebrote de sus libros, de su poesía, de sus diarios. No sé la respuesta de por qué Alejandra se ha convertido como en un ícono de las chicas. Y no lo digo peyorativamente. Es más, detesto que se use como algo peyorativo que te gusta Alejandra Pizarnik. Pero bueno, voy a hablar de mi experiencia y de lo que me pasa a mí y de lo que yo siento cuando la leo. Y a mí me pasa que yo la empecé a leer a Alejandra cuando tenía 20 años o 21 o 22, y yo en ese momento estaba muy perdida en la vida. No sabía muy bien qué quería hacer, qué cosas me gustaban, qué cosas a qué me podía dedicar. Bueno, todo eso era como un gran interrogante para mí en ese momento. Y además estaba perdida y triste por cosas elementales que son parte de ser mujer. Y cuando la leí a Alejandra, cuando la empecé a leer, me di cuenta que no estaba sola, en primer lugar, que lo que yo sentía era algo válido, que algo que existía y que existía hace mucho tiempo, como pude comprobar después de leer a muchas mujeres. Y me sentí muy comprendida porque me parece que Alejandra era una mujer increíble, que era súper inteligente, que era creativa, que era graciosa, que son todas características que un poco se ocultan intencionalmente, porque yo entiendo que lo que venda más de Alejandra sea que era una mujer gris, que era una mujer sola y que estaba medio desesperada por amor y que era una persona triste, amargada. Bueno, yo entiendo que eso venda más, pero yo no me encontré con esa Alejandra y nunca la sentí así, porque no sé, siempre sentí que su tristeza, que sí, eso es verdad, que además estamos hablando de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que se suicida, que termina su vida de una manera muy trágica y muy joven, pero yo no me encontré con esto como primera medida, ¿no? Siempre la sentía Alejandra de una tristeza como cuando el sol se refleja en el agua y se ven como una luz. Siempre sentía así su tristeza y eso a mí me conmueve. Después otra cosa que me parece interesante, sobre todo, no solo de Alejandra, ¿no? Hay otras poetas que tuvieron el mismo final, Alfonsina Storni, Silvia Plath, Anne Sexton y otras, que hablan un poco de esto, ¿no? De esta desvalorización que sufre su obra por el final que tienen. Y me parece re interesante algo que trabaja Al Álvarez en el libro El Dios Salvaje, que es un ensayo sobre el suicidio, que él hace a raíz de que Silvia Plath era su amiga, y él va a decir que
hay un morbo en muchas personas que se acercan a las obras de estas mujeres increíbles por el final que tienen y un poco se olvidan que ellas pudieron escribir pese a la depresión, que pudieron hacer una obra pese a los problemas que tenían de salud mental. Y eso me parece interesante siempre, como poder pensar la obra de Alejandra más allá de los problemas que ella tenía y de la depresión que claramente vivía. Las lilas, los pájaros, la jaula, la imposibilidad del lenguaje, el puente insalvable entre el deseo y la palabra, son todas cosas que Alejandra trabaja en su poesía y es muy lindo pensar que cuando aparecen estas imágenes, uno rápidamente las asocia con Pizarnik. Y para mí eso son cosas que suceden con pocos poetas, con poetas que logran pasar el tiempo. Y ahora sí pasamos a la tercera parte de este podcast, donde les voy a compartir. Esta vez elegí solo poemas. Tengo muchas cosas para leer de Alejandra. He leído biografías, he leído su correspondencia, he leído sus diarios. Elijo quedarme con los poemas para insistir en que su obra es brillante y que ojalá la puedan leer. La enamorada. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste, estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma, donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Vértigos o contemplación de algo que termina. Esta lila se deshoja, desde sí misma cae y oculta su antigua sombra. He de morir de cosas así. La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. En esta noche, en este mundo, a Marta Isabel Moía. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte de mal dolor con su perro. Y nada es promesa, entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve.
Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Bueno, el poema anterior, En esta noche en este mundo, leí una partecita y ahora voy a leer el último, que se llama Mendiga voz. Y aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Y bien, amigos y amigas, poetas y vagos y vagas, díganme si les gusta que les diga así. Vieron que todos tienen como un nombre registrado y una forma de saludar a quienes los escuchan. Bueno, yo pensé en ese, pero no sé. Quizás alguno se enoja porque no es ningún vago ni vaga. Gracias por escucharme, por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado. Díganme en comentarios qué les pareció este segundo capítulo. Y nos vemos en 15 días. Pasaron muy rápido los 15 días. Así que nos vemos pronto. Les mando un beso enorme.